Vamos a ver cómo se presentan los avances de los proyectos y recordando la forma de comunicarnos, primero vamos a definir cuál es el propósito, dejar explícito las premisas que si fallan impactan el programa y el costo. Vamos a trabajar en 5 elementos mínimos, que sería la descripción de los supuestos en una frase específica y medible, el equipo, por ejemplo, el equipo estará disponible del 100% del 8 a 17 del día durante la ejecución. Categoría, los etiquetamos en función de costos, alcance, calidad, logística, recursos humanos, tecnología o elementos regulatorios. Eso en orden y así vamos a facilitar la trazabilidad. El impacto si falla, qué pasa si no cumple. Conectamos un poco por el ejemplo del retraso de 2 semanas, sobre cosas $5,000, las fuentes con evidencias, ¿verdad? De dónde salen, si es un contrato, si es un benchmark, una política, etcétera. Cuáles son los responsables o dueños de esto y la cadencia. Así se vamos a asignar un dueño y definimos la frecuencia de validación, ya sea semanal o quincenal. Y los recordemos siempre la regla de oro, que ningún supuesto vacío. Cada uno debe estar trazado al WS, tener evidencia y un dueño que lo revise. Entonces, antes de enviarlo, vamos a tener este checklist donde debemos de tener siempre que tiene que estar trazado, que sea específico, tenga impacto claro, vínculo al riesgo, evidencia, el dueño de la cadencia y la fecha de última validación. Con esto vamos a evitar las sorpresas. Esto ya lo fuimos revisando poco a poco, entonces repasando un poco lo que hemos venido viendo, la identificación exhaustiva de los riesgos, el análisis cuantitativo, priorización del top 5, asignación de responsables, desarrollo de las respuestas, ¿verdad? La estrategia, evitar, mitigar, transferir y aceptar y crear acciones específicas para el top 5, la visualización en el heatmap, ¿verdad? Eso es importante y así lo esperamos ver en nuestros proyectos Capstone. Recordar algunos errores comunes y cómo evitarlos, ¿verdad? Entonces tenemos que duraciones optimistas, ¿verdad? Cuando estimamos a ojo, es decir, sin mucho análisis o mucha evidencia, tenemos que, para la solución de esto, documentar los supuestos, eso sí, ¿verdad? Y uso de la estimación de 3 puntos siempre, a menos que tengamos algún otro tipo de índice, ya sea análisis, estudios de tiempo, donde nos den una frecuencia con mucho más detalle. Vamos a utilizar una distribución triangular, 3 puntos, optimista, pesimista y el esperado. Una lista demasiado corta de riesgos o que no tenga la cobertura adecuada. Es decir, esto no va a alcanzar solo con 5 riesgos evidentes. Ahora tenemos que enfocarnos al menos en las 8 categorías y ojalá llegar a 20 o más. Y luego priorizarlos con la técnica del EMV, desconexión entre las diferentes herramientas. El WS no conversa con el Gantt ni con los presupuestos. Vamos a tener huecos y doble conteo. Así que vamos a mantener códigos de WS que hagan diferencia dentro de los otros herramientas y que todo se verifique con un roll-up por cada uno de los paquetes. Costos sin fuentes o sin unidades, ¿verdad? Que sean cifras sueltas, no se nos van a soportar una auditoría. Recordar que tenemos que tener supuestos, la fuente o el vínculo y la fecha en que se estimó, ¿verdad? Como una referencia y la unidad de medidas. La ruta crítica mal identificada, ¿verdad? Estas puede ser que sean tareas que no sean importantes o que sean una secuencia más corta, ¿verdad? Entonces debemos siempre calcularla y marcarla. Si lo estamos usando en software, mantenerlo y guardarlo como lo vimos. Y si lo estamos haciendo a pie, tener un listado detallado y revisar y actualizar las holguras en caso de que haya algún cambio. Mantener nuestra hoja de supuestos, también con dueño de categoría de impacto si falla. Y para terminar, ¿verdad? Tenemos un pequeño checklist de 5 puntos, que son fuentes y unidades, más de 20 riesgos, con cobertura, rútica clínica calculada, trazabilidad, WS Gantt y costos, y los supuestos explícitos con su dueño específicamente. Y vamos a hacer este pequeño detalle de tener un entregable ejecutivo en una sola página, ¿verdad? Que nos vamos, y ahí tenemos un mini Gantt, un resumen de costos,
un registro de riesgos top y supuestos clave. Esto básicamente lo que llamamos un one pager, ¿verdad? Y lo vamos a desarrollar también. Va a ser nuestra hoja de presentación del proyecto en los diferentes ámbitos de la organización.